La noche que Jacobo Greenberg cruzó el umbral de la casa de Pachita, algo en su interior cambió para siempre. La atmósfera que lo recibió era densa, cargada de un aire que parecía vibrar con una energía que no sabía cómo explicar. Las velas, colocadas en esquinas estratégicas, proyectaban sombras danzantes en las paredes, como si estuvieran vivas. Un aroma a copal impregnaba el espacio, y Jacobo sintió que había entrado en un espacio que no pertenecía del todo a este mundo. En el centro de aquella modesta sala, rodeada de pacientes curiosos y velas parpadeantes, estaba Pachita. No era una figura que impresionara a primera vista. Su rostro era el de una mujer común, con arrugas que hablaban de años de experiencia y unos ojos oscuros que parecían observar no solo el presente, sino algo más allá del tiempo. Sin embargo, su presencia era magnética. Cuando sus ojos se encontraron con los de Jacobo, él sintió una mezcla de inquietud y reverencia. Había algo en ella, algo que no podía definir, pero que lo hacía querer quedarse y entender. Pachita le hizo un gesto para que se acercara. Su voz, cuando habló, era suave pero firme, como si sus palabras no fueran solo sonidos, sino hilos que tejían el ambiente. «Aquí las cosas no son como allá afuera», le dijo. Jacobo asintió, aunque no sabía exactamente qué quería decir. Poco después, Pachita se sumió en un trance. Murmuró palabras que no reconoció del todo, una mezcla de náhuatl y español. Mientras cerraba los ojos, y su cuerpo parecía adoptar una postura de completa conexión con algo que ninguno de los presentes podía ver. La primera cirugía que Jacobo presenció lo dejó sin palabras. Un hombre llegó acompañado de su familia, con el rostro marcado por el sufrimiento. Según explicaron, sufría de un tumor abdominal que los médicos habían declarado inoperable. Pachita escuchó su historia en silencio, sus ojos fijos en el hombre, como si pudiera ver más allá de su cuerpo físico. Sin prisa, tomó un cuchillo oxidado que descansaba sobre una pequeña mesa. A simple vista, aquel instrumento parecía cualquier cosa menos una herramienta quirúrgica. Sin embargo, en manos de Pachita, adquirió una cualidad casi mágica. El trance de Pachita se profundizó, su respiración se hizo más lenta, su rostro sereno como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible. Colocó el cuchillo sobre el abdomen del hombre y con movimientos precisos hizo una incisión. Jacobo observó con incredulidad cómo no brotaba sangre. Pachita, con las manos desnudas, introdujo los dedos en la herida y tras unos instantes extrajo algo que parecía un tejido enfermo. Murmuró algo inaudible y con un movimiento fluido pareció colocar algo en su lugar. Cuando terminó, pasó las manos sobre la incisión y la cerró, como si nunca hubiera existido. El hombre simplemente se levantó, tambaleándose un poco, pero con una expresión de alivio indescriptible. «Ya no siento nada», así fue como dijo, tocándose el abdomen. Su familia, entre lágrimas, agradeció a Pachita, pero ella solo hizo un gesto para que se marcharan. Para ella, aquello no era extraordinario, era su labor, un acto que realizaba con la naturalidad de quien barre el polvo de una habitación. Jacobo, en cambio, no podía procesarlo. Aquella noche no durmió. Las imágenes de la cirugía se repetían en su mente una y otra vez. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Era posible que la realidad tal como él la entendía estuviera tan equivocada? Había encontrado en ese pequeño cuarto iluminado por velas una manifestación de un conocimiento olvidado por la humanidad. O peor aún, estaba enfrentándose a algo que desafiaba incluso las leyes fundamentales de la naturaleza.
Jacobo volvió a la casa de Pachita al día siguiente, incapaz de contener la mezcla de fascinación y escepticismo que había despertado en él la noche anterior. Había visto algo que no podía explicar con las herramientas que le había dado la ciencia, pero tampoco podía descartarlo. Lo que había presenciado era real, tangible, algo que no podía reducir a simples ilusiones o coincidencias. La sala estaba ya llena de gente cuando llegó. Hombres, mujeres, ancianos y niños esperando su turno. Algunos en silencio y otros rezando. La atmósfera era espesa, no solo por el calor o el humo del copal, sino por la carga emocional que todos traían consigo. El dolor, la esperanza, el miedo. Pachita estaba en una esquina, sentada en una silla de madera, con los ojos cerrados. Parecía ajena a todo, como si se estuviera preparando para algo que requería una conexión, con un plano que los demás no podían alcanzar. Ese día, Jacobo decidió observar cada detalle con más atención. Anotó en su libreta cómo Pachita comenzaba cada intervención, el trance en el que entraba, los murmullos que salían de sus labios, las manos que se movían con precisión quirúrgica, aunque no usara herramientas convencionales. Lo que más le impactaba era el rostro de los pacientes. Llegaban llenos de dolor y de angustia, pero al salir, había en ellos algo diferente, una paz que era imposible de ignorar. Una mujer joven fue una de las primeras en pasar esa tarde. Llegó con una notable deformidad en su brazo derecho. No podía moverlo, y su postura rígida delataba el dolor constante que sufría. Pachita la miró, examinándola con detenimiento, y luego, mientras entraba en trance, tomó el cuchillo oxidado y lo deslizó por el brazo inmóvil. Jacobo, desde su asiento, observaba cómo la mujer permanecía completamente inmóvil, sin emitir un solo gemido de dolor. Pachita introdujo las manos en el brazo de la mujer, maniobrando como si estuviera operando un tejido invisible. Murmuraba frases en náhuatl que Jacobo no lograba entender, pero cuya cadencia le parecía hipnótica. Después de lo que parecieron interminables minutos, Pachita cerró la herida, pasando las manos sobre la piel como si estuviera borrando un dibujo en la arena. «Listo», dijo con una simpleza desconcertante. La mujer, incrédula, levantó lentamente el brazo. Primero lo movió de un lado a otro, luego lo estiró por completo. Rompió en llanto agradeciéndole a Pachita entre sollozos. En ese momento algo cambió dentro de Jacobo. No solo había sido testigo de lo inexplicable, había sentido algo más. Una conexión con lo que estaba sucediendo, como si las palabras de Pachita y los movimientos de sus manos fueran parte de un lenguaje que resonaba en un nivel más profundo que el intelecto. Esa noche, cuando Jacobo regresó a su hogar, empezó a escribir con furia en sus cuadernos. Las palabras fluían mientras trataba de darle sentido a lo que había presenciado. Reflexionó sobre las implicaciones de lo que veía. Si Pachita realmente podía alterar el tejido físico de sus pacientes, ¿qué significaba eso para la comprensión científica de la realidad? ¿Acaso lo que llamamos materia no era más que una manifestación de algo más fundamental? ¿Algo que la intención humana podía moldear? Jacobo comenzó a desarrollar la idea de que Pachita no solo curaba cuerpos, sino que actuaba como un puente entre dimensiones, entre lo visible y lo invisible. Sus manos parecían operar tanto en el mundo físico como en uno energético, donde las reglas que él conocía ya no aplicaban. Era como si, en su estado de trance, ella se conectara con una matriz universal, que Greenberg empezó a llamar la latice del espacio-tiempo, o que ya había elaborado. Según sus primeras hipótesis, esta materia era un entramado de energía e información
que conectaba a todos los seres vivos y permitía que la conciencia influyera directamente sobre la realidad. Pero no todos los días eran de éxito con Pachita. En ocasiones, Pachita no lograba lo que los pacientes esperaban. Jacobo comenzó a darse cuenta de que, aunque Pachita tenía un don extraordinario, este no era infalible. Había factores que ella misma no podía controlar: la disposición del paciente, la naturaleza de la dolencia, incluso las energías del entorno. Sin embargo, estas fallas, lejos de debilitar la impresión de Jacobo, la reforzaban. Para él, demostraban que lo que hacía Pachita no era un espectáculo, sino algo realmente genuino que dependía de una interacción compleja entre múltiples variables que él aún no entendía del todo. Poco a poco, Jacobo fue sumergiéndose más y más en este mundo. Comenzó a escuchar historias de otros pacientes, por ejemplo, de un niño que había recuperado la vista después de años de ceguera, de un anciano al que le habían diagnosticado un corazón débil, que salió de ahí sintiéndose como si tuviera 20 años. Cada relato añadía una capa más al misterio, una evidencia más de que Pachita operaba en un nivel que desafiaba las leyes de la biología, pero que era imposible de ignorar. Con cada caso, Jacobo se enfrentaba a un dilema creciente. Como científico sabía que debía mantener un escepticismo saludable, pero como testigo no podía negar lo que estaba viendo. Comenzó a cuestionarse si los métodos de la ciencia convencional eran suficientes para comprender la realidad en su totalidad. Tal vez era necesario un nuevo paradigma, uno que no descartara lo espiritual ni lo energético como supersticiones, sino que los integrara en una visión más amplia y profunda del universo. Así, noche tras noche escribía frenéticamente, tratando de unir las piezas del rompecabezas. En su mente, Pachita no era solo una curandera, era una ventana hacia un universo mucho más vasto, una maestra que, con cada movimiento de sus manos, demostraba que la realidad era mucho más misteriosa y compleja de lo que jamás había imaginado. Jacobo siguió volviendo a la casa de Pachita, día tras día, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia aquel lugar. Se había convertido en una constante presencia en su pequeño y abarrotado consultorio, observando cada gesto, cada palabra, cada movimiento que realizaba. Pero no era el único. Muchas personas llegaban desde distintos rincones del país y del mundo, cargando historias de sufrimiento, esperanza y fe. La sala se llenaba de murmullos, oraciones y, en ocasiones, el llanto de quienes habían encontrado alivio en las manos de Pachita. Un día, Jacobo fue testigo de un caso que lo marcó profundamente. Una madre llegó con su hijo de 7 años, un niño que había nacido con una deformidad severa en su pierna izquierda. El pequeño apenas podía caminar y su vida se había convertido en una cadena interminable de limitaciones. La madre, entre lágrimas, le explicó que los médicos le habían dicho que no había nada que hacer, que su hijo tendría que aprender a vivir con esa condición. Pachita la escuchó con paciencia, asintiendo lentamente, como si ya supiera qué debía hacer. Con su característica calma, Pachita entró en trance. Su cuerpo parecía relajarse por completo, mientras su rostro adoptaba una expresión de profunda concentración. El cuarto se sumió en un silencio que solamente se rompía por las palabras incomprensibles que murmuraba mientras tomaba el cuchillo oxidado. Con un gesto firme, deslizó la hoja sobre la pierna del niño. Jacobo, que ya había presenciado varias intervenciones, no podía evitar sentir la misma mezcla de asombro y de intención cada vez que veía ese cuchillo trabajando. Pachita introdujo las manos en la herida y comenzó a manipular algo que no era visible para los demás. Sus movimientos eran precisos, casi quirúrgicos.
Pero había algo más, una intención palpable en cada gesto. Después de unos minutos que parecieron eternos, extrajo lo que describió como un fragmento dañado de la estructura energética de la pierna del niño y lo reemplazó por algo que, según ella, provenía de otro lugar. Cerró la incisión con un suave movimiento de sus manos y le indicó a la madre que el niño debía descansar y regresar en una semana. Cuando volvieron, Jacobo apenas podía creer lo que estaba viendo. El niño caminaba por sí solo, con pasos firmes, y la deformidad que antes había dominado su pierna parecía haber desaparecido. La madre, entre lágrimas, agradeció a Pachita con una devoción que Jacobo entendía perfectamente. Él también sentía que estaba presenciando algo extraordinario, algo que desafiaba no solo las leyes de la medicina, sino las de la realidad misma. Sin embargo, no todo eran victorias, como te comenté. En otra ocasión, una mujer mayor llegó con un dolor insoportable en el pecho. Pachita la atendió con el mismo ritual que a los demás, pero al terminar, no hubo la transformación milagrosa que todos esperaban. La mujer salió de la casa con el mismo dolor con el que había entrado. Jacobo observó cómo Pachita se sentaba en silencio y después de esa intervención, con una expresión de fatiga y cierta tristeza en su rostro, ahí estaba. Y fue entonces cuando Jacobo entendió que incluso en lo extraordinario había límites. Pachita no era una diosa, era una intermediaria, una persona que trabajaba con fuerzas que ella misma reconocía como mayores a su control. A medida que pasaban los días, Jacobo comenzó a entretejer las piezas de lo que veía con su propio marco teórico. Las experiencias con Pachita confirmaban su idea de que la conciencia era algo mucho más poderoso de lo que la ciencia tradicional estaba dispuesta a aceptar. Según su teoría sintérgica, el cerebro humano no era un generador de conciencia, sino un decodificador de un campo universal de información. Pachita, en su estado de trance, parecía acceder a este campo de una manera que escapaba a cualquier explicación convencional. Sus manos, sus palabras y su intención no operaban solo en el plano físico, sino también en una dimensión más profunda, donde la materia y la energía eran una sola cosa. La conexión con Pachita también llevó a Jacobo a reflexionar sobre el papel de la fe. Aunque muchos de los pacientes llegaban a ella sin esperanza, era evidente que algo en su presencia los transformaba. Jacobo no podía ignorar el impacto que tenía la confianza y la fe en el proceso de sanación. Para él, esto no era un asunto meramente psicológico, era una manifestación de cómo la mente y el espíritu podían interactuar con la estructura misma del universo. Pero la casa de Pachita no solo era un lugar de sanación, también era un lugar de historias. Los pacientes compartían anécdotas de encuentros con lo divino, visiones que habían tenido mientras eran atendidos y sensaciones que, según ellos, iban más allá de lo humano. Una mujer afirmó haber visto a Cuauhtémoc mientras Pachita trabajaba en su cuerpo. Un hombre aseguró que durante su operación sintió que era elevado fuera de su cuerpo, observando todo desde arriba. Jacobo anotaba cada relato con minuciosidad, tratando de encontrar patrones o pistas que lo ayudaran a entender lo que realmente estaba sucediendo. Con el tiempo, la relación entre Jacobo y Pachita se volvió más profunda. Aunque él seguía siendo un observador, ella comenzó a compartir con él aspectos de su vida y de su trabajo que no solía revelar a otras personas. Le habló de cómo había descubierto su don, de los momentos de los que dudaba de sí misma y de las veces en que sentía que la energía de un paciente era demasiado oscura para poder manejarla. Jacobo la escuchaba con atención,
sintiendo que cada palabra era una clave más para descifrar el misterio de su existencia. Cada día que pasaba, Jacobo sentía que estaba más cerca de una verdad que no podía expresar con palabras, una verdad que no solo transformaría su vida, sino que podría cambiar la forma en la que la humanidad entendía la realidad. Pero también sabía que estaba caminando por un terreno peligroso, donde la ciencia y lo místico se encontraban en un frágil equilibrio. Sin embargo, en su interior, algo le decía que debía seguir adelante, que en el trabajo de Pachita había una sabiduría que el mundo necesitaba, aunque aún no estuviera listo para aceptarla. Con el paso del tiempo, Jacobo se sumergió por completo en el mundo de Pachita. Lo que inicialmente era una fascinación científica se transformó en una relación compleja y profunda, una en la cual la línea entre el observador y participante se desdibujaban. Pachita parecía verlo con una mezcla de respeto y desafío, como si entendiera que aquel hombre de ciencia quería explicarlo todo, pero al mismo tiempo supiera que algunos misterios no estaban destinados a ser descifrados. Un día, Pachita lo llamó al terminar una operación. Había retirado lo que ella describió como una sombra del pecho de una mujer que sufría de un dolor inexplicable. La paciente se había marchado agradecida, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Pero Pachita no estaba tranquila. «¿Qué buscas aquí, Jacobo?», le preguntó, con una mirada que parecía atravesarlo. Jacobo, desconcertado, balbuceó algo sobre entender la conciencia, sobre encontrar la verdad detrás de lo que hacía. Pachita negó con la cabeza y respondió: «La verdad no se encuentra, la verdad se vive». Esa frase resonó en Jacobo durante días. ¿Qué significaba vivir la verdad? ¿Era esa la clave detrás de lo que había presenciado en tantas de las operaciones de Pachita? Comenzó a observar no solo los resultados de las cirugías, sino el proceso en sí mismo, el ambiente, las palabras, los gestos, incluso la respiración de Pachita y la de los pacientes. Todo parecía formar parte de un entramado que, de alguna manera, conectaba lo visible con lo invisible. Jacobo empezó a notar algo fascinante. La intención de Pachita era el motor de todo lo que sucedía. Su enfoque, su entrega total al paciente era tan palpable que parecía moldear la energía a su alrededor. En una ocasión, durante una intervención, Jacobo se acercó lo suficiente para notar un cambio en la temperatura del aire alrededor de Pachita. Era sutil, pero muy real. Su presencia parecía alterar no solo a los pacientes, sino el entorno mismo. Esta observación lo llevó a replantearse su teoría del campo neuronal. Si la conciencia interactuaba con un campo universal, entonces la intención podía ser el catalizador que permitía modificar ese campo. Pachita, en su estado de trance, no solo se conectaba con el paciente, se convertía en un puente entre la materia y la energía, entre lo humano y lo divino. Uno de los casos más inolvidables ocurrió una tarde lluviosa. Una fabiosa llegó con un niño que no podía hablar desde que nació. Tenía 5 años y, según los padres, ningún médico había logrado encontrar la causa de su mutismo. Pachita, con su seguridad habitual, observó al niño. «No es su boca la que está cerrada», eso dijo, mientras pasaba su mano por la cabeza del pequeño. «Es su espíritu». Jacobo observó cómo Pachita colocaba al niño en una camilla improvisada. Entró en trance, murmurando palabras que resonaban como una melodía ancestral. Luego, con movimientos lentos, trazó una línea imaginaria desde la frente del niño hasta su garganta. «Hay un nudo aquí», así dijo, apretando ligeramente el área del cuello. «Vamos a liberarlo». Con el cuchillo oxidado, simuló cortar algo en el aire frente al niño.
Sus manos se movían con una precisión que parecía imposible. Cuando terminó, pasó las manos por la garganta del pequeño y le pidió a la madre que lo llamara. «Dile que hable», le dijo. La madre, entre lágrimas, susurró el nombre de su hijo. «¿Puedes hablar, amor?». El niño abrió la boca y después de un instante de duda, pronunció con claridad: «Mamá». El cuarto entero estalló en lágrimas. Jacobo sintió un nudo en la garganta. No podía apartar la mirada de aquel niño, que con su voz parecía haber recuperado algo más que palabras. Había recuperado una conexión consigo mismo, con el mundo, con el flujo de la vida. Pero el don de Pachita tenía un costo. Jacobo empezó a notar el desgaste en ella, tanto físico como emocional. Después de cada interacción, Pachita parecía más cansada, como si una parte de ella quedara atrapada en el trabajo que hacía. En una conversación privada le confesó Jacobo que no siempre era fácil. «No es solo energía lo que muevo», le dijo. «También tomo el dolor, el miedo, todo lo que la gente trae consigo, y eso pesa». Esa confesión impactó profundamente a Jacobo. Por primera vez comprendió que Pachita no era simplemente una curandera. Era un contenedor de las esperanzas, las tristezas y las sombras de todos aquellos que acudían a ella. Su trabajo no era solo físico o espiritual, era un acto de sacrificio constante, una entrega absoluta a algo mucho más grande que ella misma. Las experiencias con Pachita no solo cambiaron la forma en la que Jacobo entendía la conciencia, también lo transformaron como ser humano. Comenzó a ver la vida de una manera diferente, a sentir una conexión más profunda con las personas y con el universo. En sus escritos reflexionó sobre cómo la ciencia occidental había perdido de vista algo fundamental: la importancia de la conexión, de la intención, de la relación entre el espíritu y la materia. Para Jacobo, Pachita no era un tema de estudio nada más, era una maestra, una guía hacia un entendimiento más amplio de la realidad. Y aunque sabía que muchos lo criticarían por su interés en lo místico, él estaba convencido de que estaba en el camino correcto. Porque, como decía Pachita, la verdad no se encuentra, la verdad se vive. Jacobo continuó asistiendo a las sesiones de Pachita, cada vez más inmerso en su mundo y cada vez más convencido de que lo que presenciaba era la clave para entender una realidad que la ciencia moderna aún no podía abarcar. Sin embargo, junto con la fascinación, crecía en él una sensación de urgencia. Sabía que estaba presenciando algo único, algo que si no se documentaba adecuadamente, podría perderse en el tiempo como tantas otras tradiciones y conocimientos ancestrales. Un día un hombre llegó acompañado de su hija, una joven que lo sostenía con mucho cuidado. Sus pasos eran torpes y su respiración sonaba como si estuviera luchando como una tormenta dentro de su propio cuerpo. La hija explicó que su padre sufría de una enfermedad pulmonar grave. Habían acudido a médicos en todas partes, pero los pronósticos eran desalentadores. «Ya no hay nada que hacer», les habían dicho. Pachita, al escuchar el relato, se limitó a decir: «Trae una silla», mientras se preparaba. Colocó al hombre frente a ella y sus manos, pequeñas pero firmes, comenzaron a moverse por el torso del paciente, casi como si estuviera palpando un mapa invisible. Murmuraba en náhuatl, palabras que Jacobo ya había empezado a identificar como oraciones o invocaciones, y luego pidió silencio absoluto. El cuchillo oxidado apareció una vez más en sus manos. Con movimientos lentos y ceremoniosos, Pachita lo pasó sobre el pecho del hombre, como si estuviera abriendo una puerta invisible. «Sus pulmones están llenos de sombra», dijo.
Jacobo se inclinó un poco más hacia adelante, tratando de captar cada detalle. Pachita introdujo sus manos en el pecho del hombre, maniobrando como si estuviera extrayendo algo que solo ella podía ver. Finalmente, levantó las manos y mostró lo que parecía ser una sustancia obscura e informe que nadie más entendió. Después, cerró la herida con un gesto rápido y firme. «Ya está», así lo dijo. «Respira». El hombre, aún jadeante, tomó una profunda bocanada de aire y todos los presentes contuvieron el aliento. Su pecho, que antes parecía rígido y lleno de dolor, se expandió con facilidad. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Puedo respirar», así lo dijo, incrédulo. Su hija cayó de rodillas llorando de alivio. Jacobo no sabía cómo procesar lo que veía. Cada día que pasaba, los límites de lo que él consideraba posible se ampliaban, pero también sentía que estas experiencias planteaban preguntas que nunca podrían responderse, nunca con palabras o fórmulas. Jacobo comenzó a notar algo que lo inquietaba. Aunque el trabajo de Pachita parecía estar basado en el trance, en la conexión espiritual con Cuauhtémoc, el hermanito, también dependía en gran medida de la fe de los pacientes. Los que llegaban con esperanza y confianza en ella solían experimentar mejoras muy notables, mientras que los más escépticos o temerosos a menudo no mostraban cambios significativos. Esto lo llevó a reflexionar sobre el papel de la fe en la sanación y cómo la mente podía influir en el cuerpo de maneras que la ciencia aún no comprende del todo. Un día, durante una conversación privada, le preguntó directamente a Pachita sobre este tema. «¿Qué pasa cuando alguien no cree en ti?», le preguntó. Pachita lo miró y por un momento pareció que una sombra cruzaba su rostro. «No importa si creen en mí», así le dijo. «Lo que importa es si creen en ellos mismos. Si no lo hacen, mi trabajo no tiene dónde apoyarse». Esa respuesta resonó profundamente en Jacobo. Comenzó a entender que lo que hacía Pachita no era solo intervenir en el cuerpo físico. Estaba tocando algo más profundo, algo en el espíritu o en la energía de las personas, que les permitía transformarse. Era como si su labor no fuera tanto curar, sino recordarles a los pacientes que tenían la capacidad de sanarse a sí mismos. Uno de los casos más dramáticos que presenció Jacobo ocurrió una noche especialmente silenciosa. Un hombre llegó con una afección cardíaca severa, apenas capaz de mantenerse en pie. Sus labios estaban azulados y el sonido de su respiración era irregular y angustiante. Pachita lo examinó y declaró que su corazón estaba débil y dañado. Con la ayuda de sus asistentes, lo recostaron en la camilla y Jacobo sintió una tensión en el aire como nunca antes. El ritual fue más largo de lo habitual. Pachita parecía estar luchando contra algo, como si la energía del paciente fuera particularmente complicada. En un momento levantó el cuchillo y con un gesto solemne abrió el pecho del hombre. Jacobo se inclinó hacia adelante, completamente absorto. Pachita introdujo ambas manos y después de varios minutos declaró: «Este corazón ya no puede más, necesita uno nuevo». Con sus manos hizo el gesto de tomar algo de una dimensión invisible. Jacobo no podía ver nada, pero el cuarto entero parecía haberse congelado, como si todos sintieran que algo trascendental estaba ocurriendo. Pachita colocó el nuevo corazón en el pecho del hombre y cerró la herida con un gesto lento, casi ceremonial. Cuando el hombre despertó, su color había regresado. Su respiración era tranquila y sus ojos brillaban con una claridad que no había tenido al entrar. «Siento que puedo correr una maratón», dijo, riendo débilmente. Cada experiencia que vivía junto a Pachita
Acercaba a Jacobo a una verdad más profunda, pero también lo llenaba de inquietud. Como científico se veía obligado a cuestionar todo lo que había aprendido. Las leyes de la biología, la física y la medicina parecían insuficientes para explicar lo que estaba viendo. Sin embargo, como ser humano, no podía ignorar las transformaciones que presenciaba. ¿Y si la realidad no es lo que creemos que es?, escribió en uno de sus diarios. ¿Y si lo que llamamos imposible es simplemente algo que aún no hemos aprendido a comprender? Con el tiempo, Jacobo Grinberg entendió que su relación con Pachita y su trabajo no se trataba simplemente de presenciar milagros, sino de ser testigo de una verdad que desafía las reglas impuestas por la razón. Cada día en aquella humilde sala, rodeado del aroma a copal y las sombras danzantes de las velas, le enseñaba que la realidad era mucho más compleja, más vasta y más maleable de lo que la ciencia había llegado a admitir. Sin embargo, también comprendió que cargar con esa verdad tenía un peso. Pachita, con su mirada sabia y su presencia poderosa, no era solo una curandera, era un canal, un vínculo entre mundos, alguien que sacrificaba una parte de sí misma para aliviar el sufrimiento de los demás. Jacobo veía en ella una fuerza imparable, pero también una mujer que enfrentaba el agotamiento de quienes cargan con un don que no pidieron, pero que aceptaron como un deber. Una noche, después de una intervención particularmente agotadora, Pachita y Jacobo se sentaron en silencio, acompañados solo por el parpadeo de las velas. «Todo lo que ves aquí, Jacobo», dijo ella, «no es mío. Yo solo soy un puente. Lo que importa no es cómo sucede, sino qué sucede. Y lo que importa aún más es lo que haces con lo que sabes ahora». Sus palabras quedaron grabadas en su mente, como si fueran un reto, una invitación a ir más allá de la simple observación. Cuando Jacobo dejó finalmente la casa de Pachita, lo hizo con una certeza. La conciencia humana es un portal hacia algo más grande, un universo donde la materia y la energía, la intención y la realidad son inseparables. Su trabajo con Pachita se convirtió en la piedra angular de sus teorías, en la base de una nueva forma de entender el mundo. Aunque las críticas y el escepticismo lo perseguirían hasta el día de hoy, Jacobo sabía que su experiencia con ella era innegable. El legado de Pachita no solo vivió en los cuerpos y espíritus de quienes sanó, sino también en los escritos y reflexiones de Jacobo, quien dedicó el resto de su vida a intentar unir la ciencia y lo místico. Y aunque nunca pudo encontrar todas las respuestas que buscaba, dejó una lección para quienes estuvieran dispuestos a escuchar. El mundo que conocemos es solo una fracción de lo que es posible. En el tejido infinito que conecta todo lo que existe, yace un poder que no se mide en ecuaciones ni se define con palabras, sino que se vive en actos de fe, intención y amor. Pachita y Jacobo, cada uno a su manera, se convirtieron en guardianes de ese misterio. Dos almas que por un breve momento compartieron un propósito: recordarle al mundo que lo desconocido no debe temerse, sino explorarse, porque es en lo inexplicable donde habita la magia de la vida.